Germán Darío Gómez es campeón de ruta sub-23, campeón panamericano y campeón de la Vuelta a la Juventud. Pero lo aprendimos a querer cuando lo vimos llorando, desconsolado y solo, al borde de una carretera sin que nadie lo ayudara en un mundial de ciclismo. De eso, lágrimas, pasión, fuerza y mucho talento están hechos nuestros deportistas. Héctor Córdoba revivió una carrera mundial para aguarnos el ojo otra vez. Eran 3 vueltas al circuito extremadamente duro, con muchísimo frío. Estaba lloviendo y el frío que hacía era demasiado. Y yo solo pasaba por la meta y ahí cerca estaba el bus de la selección. Y yo decía, no, yo me bajo. Pero no sé, algo me impulsaba. Yo decía, no, tengo que terminar porque pues soy el único de Colombia que estoy haciendo participación y así sea de último, pero tengo que terminar. Entonces ya simplemente pasaba y le ponía el corazón para pedalear y poder llegar a la meta. Ya no importaba pues la posición porque había mucho tiempo por delante. Eran las 9:29 de la mañana en el Mundial de Ciclismo de Ruta en el Reino Unido. En punta iban los mejores corredores del mundo de la categoría juvenil. Entre ellos, Germán Darío Gómez, un muchacho con gafas, vestido de azul, brackets y una bandera amarilla, azul y roja en su pecho. En ese entonces tenía 18 años y unas ganas enormes de ser campeón, pero no le tocaba. Su llanta se salió del rin, de milagro no se mató. Y su imagen llorando, corriendo con la bicicleta en la mano, solitario e impotente, le dio la vuelta al mundo. Recuerdo todo el recorrido, un descenso supremamente exigente. ¿Cuántos kilómetros tenía la etapa? 154 kilómetros. Y en una curva, cuando sentí fue que algo se arrastró como cuando uno arrastra un metal sobre el piso, ¿sí? Y era pues la rueda, el carbón arrastrando sobre el piso, se me había salido el tubular. Entonces perdí el control de una vez de la bicicleta, derrapé. Y yo, mire, ¿pero qué pasó? Nos encontramos en su casa, en Santa Rosa de Viterbo, para ver las imágenes que todavía le dan vueltas en su cabeza. Campeón panamericano. Tienen todo el palmarés. Y usted llega acá en este momento, tiene la rueda ya en la mano. Ahí en eso estaba diciendo, pues madre, esto va a estar duro. Y pasaban carros y no aparecía el carro de la selección. Es que no hay explicación que valga. La selección Colombia compartía la asistencia con otras selecciones. Y por sorteo, el carro estaba en la posición 21 de 23, es decir, que venía muy atrás. La única esperanza de Germán, que se quedó solo y abandonado en la orilla de la carretera, era el carro neutral, que tenía la obligación de ayudar a cualquiera, pero que tampoco apareció. En ese momento simplemente se me pasó por la cabeza todo lo que había hecho para llegar hasta ese día, ¿no? Todo lo que había hecho para poder estar integrando una selección nacional en un campeonato mundial, que es la carrera para la categoría junior más importante a nivel mundial. Sabía que ya con el tiempo que había pasado con todo, estaba botando, o sea, se me estaba yendo una oportunidad extremadamente grande, entonces fueron muchos sentimientos encontrados. A Germán no le quedó de otra que agarrar su bicicleta y caminar desesperado, sin nadie que lo ayudara. Veía cómo ese sueño se iba entre el sonido de las bielas y los pedales. Cuando pudo cambiar la rueda, se secó las lágrimas y fue a tope. Se reventó intentando alcanzar el lote principal, pero fue imposible. Finalmente, quedó en la posición número 60. Lo que nadie supo hasta ese día es que detrás de esas lágrimas había un muchacho campesino de un pueblito en Santander llamado Betulia, el menor de una familia numerosa que trabajaba sembrando piñas y deshiervando de sol a sol, que andaba en una bicicleta de hierro remendada y que ese día pudo ser campeón. ¿Y se acuerda de la primera bici que tuvo? Recuerdo, la tengo muy presente, una bicicleta de hierro, una bicicleta que pude conseguir pues gracias al trabajo que realizaba en el campo y algunos ahorros que hice pues para conseguirla y la recuerdo ¿Cómo era? demasiado. Cuéntame de esa bicicleta. Sinceramente no tenía ni marca porque pues, era hierro, era simplemente mi medio de transporte. No, que pesaba. Uy, en forma, me partió. Se le partió. Yo un día por allá al trabajo, se me partió el tenedor. Uf, qué tiestazo, como la primera caída dura que tuve así en la bicicleta esa. De su mamá aprendió a ser humilde, respetuoso y sencillo. De su papá a trabajar muy duro. Y del profesor César Alberto Gómez, su padrino, a ser ciclista.
no cabía en mi cabeza que el ciclismo era una profesión. No. Yo tenía simplemente una mentalidad y era simplemente estudiar, hacer el bachillerato, que estaba haciendo el bachillerato, terminar el bachillerato y de ahí seguir trabajando en el campo. Esa era mi mentalidad. Trabajé mucho tiempo de cotero con los camiones. También me gustaba mucho, entonces yo decía, wow, no sé, sigo de cotero hasta que de pronto me suelten un camión y me dejen después por ahí manejar. Eso era, de ahí no pasaba como la mentalidad hasta cuando ya llegó el profe César y me empezó a inculcar y llegamos como a la primera competencia, que fue ahí en el pueblo. Y fui y les gané, ¿no? Claro, habían 150.000 pesos de premiación y pues, o sea, dice uno, o sea, voy y hago una carrera de ¿qué duraría? Pues, una media hora y hoy me gano 150.000 pesos que me alcanzó para comprar otra bicicleta con esos 150.000 o matarme todas las tardes después de estudiar porque tenía que cumplir la hora laboral, ¿no? Trabajaba desde las 2 hasta las 6 de la tarde, me tocaba irme con linterna y por 10.000 pesos. Empezó a entrenar y a creerse el cuento. Sabía que tenía las piernas y el corazón para llegar muy lejos. Y siendo todavía un niño, se fue para Boyacá. Se enamoró de la bici, de las carreras, de andar en medio de un pelotón y de ganar. Llegar a Boyacá, pienso que hasta el momento ha sido el reto más grande de mi vida. Mi padrino me dijo una cosa, me dijo, Germán, usted es muy bueno para esto. Pero yo aún seguía sin creerles. En ese entonces me dijo, vamos a hacer algo, tiene que ponerse a prueba, vamos a hacer una preparación y vamos a ir a una carrera en Boyacá. Y pues claro, me preparé muy bien, pues mi preparación ¿qué era? Ir a trabajar a los cultivos de piña y subir a tope. Entre más a tope hacía la subida, creía que era que mejor estaba entrenando, ¿no? Llegó esa carrera en Saboyá, donde fui y gané. Y ahí fue cuando él me dijo, si usted le gana a un boyacense, que es donde está la cuna del ciclismo, usted tiene con qué lograr muy buenos resultados. Me dijo, entonces usted tiene que irse. Sin plata, sin bicicleta y solo, llegó a la tierra de Nairo, cargado con una maleta repleta de sueños. Recuerdo mucho, rifé unos pollos y con lo que recolecté de estas rifas pude ahorrar como 1.200.000 pesos. Compré una bicicleta que costó 2,5 millones. No tenía idea, o sea, no sabía ni cómo me movían los cambios de la bicicleta. Totalmente aprender. Llegué a Boyacá y a los pocos días pues iniciaba de una vez con una competencia. ¿Cómo le fue? Uy, no se me olvida esa competencia por lo que sufrí. No, es la altura, no conocía muy bien la bicicleta. En esto sí está uno bastante expuesto a los carros. Y es que empezar es una cosa, pero mantenerse es otra. Germán no sabía ni montar en una bicicleta de ruta, mucho menos cocinar o lavar su ropa. Y eso puede ser más difícil que andar 100 o 200 kilómetros diarios para un adolescente que no estaba acostumbrado a vivir solo. Ganó todo lo que podía, departamentales, nacionales y panamericanos. Lentamente iba abriéndose camino. Se hizo famoso después de su participación en el Mundial y entonces lo fichó el equipo Colombia Tierra de Atletas. Yo quiero que Germán, que es un ciclista completo, contrarrelojea, sube, es inteligente, se defiende bien y viene de un acontecimiento un poco duro para él, voy a tenerlo en el equipo. Es muy juicioso, es muy obediente. Entonces, como hace todo tan bien, no gasta donde no tiene que gastar y al final el resultado se da. Es por eso, porque sabe acatar bien las órdenes técnicas que se le brindan antes de la carrera y durante la carrera hay momentos en que ellos definen. También es muy inteligente, tiene buena visión de la carrera, entonces es un todo. Antes de viajar a Europa, lo acompañamos en un entrenamiento. Muy temprano, salen del hotel y se meten en lo profundo de la montaña, entre camiones, carros y motos, donde llegan casi a los 3.000 metros de altura. El mismo ejercicio lo repiten una y otra vez. ¿Cómo pasa usted de hacer ciclomontañismo en Betulia, Santander, a estar en un mundial en el Reino Unido? Me gané el cupo para hacer participación de la selección colombiana de ciclismo. En esta selección colombiana hice participación en el campeonato panamericano. Logré ser campeón panamericano de la contrarreloj individual y pues tenía prácticamente un cupo ya para hacer participación en el campeonato mundial. Hubo mucha preparación, hubo mucha concentración, mucha mentalidad para este campeonato. Me sentía supremamente bien, en mi mejor momento.
Por eso la historia de Germán va más allá del ciclista que nació en el campo y que un día tuvo la mala suerte de pinchar en su bicicleta. Es la historia de un deportista valiente que supo levantarse para seguir adelante. No tenía idea de lo que estaba pasando alrededor en el mundo, de que era como un tema de lo que me había pasado en el Mundial. Simplemente fue cuando terminé, estaba temblando del frío, no podía con el frío. Y me dijeron, Germán, que vamos a la zona de prensa. Y yo, ¿pero a qué? Y que sí, que tenía que pasar por prensa. Y yo, bueno, pues vamos. Y mientras la prensa mundial replicaba las imágenes de Germán llorando y muerto del frío, su mamá estaba en su finca, intentando escuchar en un viejo radio lo que había pasado con su hijo. Precisamente ese día allá pues no había luz. No había luz y yo, imagínense, hasta por la noche. Por la noche fue que yo supe del insuceso que había tenido con la bicicleta. Claro, para mí fue terrible porque pensar el sufrimiento que había vivido. Y ya después fue que poco a poco nos fueron comentando. Fueron los medios de comunicación allá y pues nos hicieron la entrevista, nos mostraron los videos de cómo había sido. Claro, uno se le encharcaban a uno los ojos, como dice un amigo, de ver. Pues hay un dicho que dice que el que persevera alcanza, pues eso como que le dio más valor para continuar adelante. Bueno, la bendición. Dios te bendiga. Aunque no pasa mucho tiempo en Colombia, aprovecha cada minuto que puede con su mamá y con sus amigos, con los que no para de entrenar. ¿Qué aprendió de esa competencia en particular? Aprendí a que uno, ante situaciones difíciles, ante adversidades que tiene uno, incluso a diario, no debe uno rendirse por estas situaciones. Y esa imagen que se volvió viral, ¿ahora cómo la recuerda? Es como un recuerdo que me motiva. También recibí un mensaje de Egan donde me decía, relájese, parce, y simplemente disfrute del ciclismo, disfrute de la vida y va a quedar como una experiencia que le va a servir mucho para su futuro. No pasó mucho tiempo para que Germán tuviera su propia revancha. Se limpió lo que había pasado en el Mundial y volvió a correr. Ganó la Vuelta a la Juventud y el campeonato de ruta sub-23. Ahora viste de blanco y es el jefe de filas de su equipo. Sentarse a hablar con Germán es como hacerlo con un amigo de toda la vida. Siempre está sonriendo, es sencillo, humilde y muy trabajador. Siempre está montado en una bicicleta y desde ya sueña con las grandes competencias. De estar posiblemente en una escuadra World Tour, buscar mi mejor punto de rendimiento y estar disputando una de las competencias grandes internacionales, ya sea un Giro de Italia, ya sea una Vuelta a España o ya sea un Tour de Francia. ¿Cuál tiene usted aquí en su pensamiento y en su corazón que dice, quisiera intentar apostarle a esta? El Tour de Francia pienso que es la competencia que me acuesta a dormir teniéndola en los pensamientos, entonces pienso que el Tour. Las lágrimas de Germán conmovieron a toda Colombia. Una imagen que muestra lo vulnerables que son los deportistas, pero lo fuertes que pueden ser para volver a levantarse. Valió la pena tanto esfuerzo. Germán Darío está negociando con un equipo europeo. Con esa sonrisa y esa potencia en las piernas, llegará más lejos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.